Sí, porque es cansado. Uno tiene que tener la máscara de que estoy bien, todo está bien, pero no, todo es cansado, hasta para fingir la sonrisa. Ujú. Sí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos muy contentos de recibir en nuestro consultorio a Karina. Karina, gracias por estar con nosotros en el consultorio del doctor César González, contándonos tu historia, tu testimonio de trasplante, ya 3 años de su trasplante de riñón, gracias a su donador, que fue su hermano. Pero vamos a hablar precisamente contigo, mija, con respecto a tu presentación. Preséntate con todas las personas que nos están viendo. Pues buenas tardes, yo soy Karina Trinidad, tengo ya mis 26 años, hace un poquito de más de 3 años que tuve mi trasplante de riñón, que mi donante fue mi hermano precisamente. Pues, ¿qué le comento, doctor? Fueron momentos difíciles porque también me tocó en plena pandemia, en donde todos se cerraban las puertas por esa contingencia que sí. había, ¿verdad? Tú, Karina, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres, mija? De aquí en Mexicali. Aquí en Mexicali naciste, aquí estudiaste. Así es. ¿En dónde estudiaste? Estudié... ¿En la primaria? La primaria fue en la Héctor Terán, que está hasta la colonia Colosio. En la colonia Colosio. Y después la secundaria. Fue en la 62, la Revolución Mexicana, que está cerca de la calle 11. Calle 11. Y la preparatoria fue en el CECITE Misiones. En CECITE Misiones. Sí. Ok. Ahí prácticamente tu vida transcurría normal. Sí, normal. Tú estudiabas, tú hacías tu vida totalmente normal. De hecho, después de salir de la preparatoria me metí a unos cursos, igual todo bien. O sea, mi vida era normal. Hasta que no fue de aquellos años 2018. En el 2018, ¿qué es lo que pasó en el 2018? Lo que pasa es que yo, aparte de, independientemente de lo que fue lo de la enfermedad del problema del riñón, tuve una bolita en mi brazo, que es lo que me llevó a hacerme unos estudios. Fui al centro de salud, me mandaron a hacer unos estudios, y en los estudios pues salía que había un problema pequeño. Me comentó el doctor: tienes un ligero problema en los riñones, yo prefiero que te trates mejores. Y pasó, pero dije, pues que no siento nada, me siento normal, no siento absolutamente nada. ¿La bolita en el brazo qué era prácticamente? ¿En dónde, en qué brazo? Es esta. ¿En qué parte? Ok. Es esta. Esta bolita es la que sí. tú sentías ahí en ese momento, en el 2018. ¿Y fuiste al centro de salud? Sí, fue al centro de salud. Ahí mismo te hicieron laboratorios. Me mandaron a hacer unos. Y ahí en los resultados de laboratorios el médico se percató de que había toxinas tal vez elevadas, que no te lo quiso decir, pero te sugirió que fueras a ver otro médico. Sí, de hecho no me supieron decir, de hecho me comentaron que era algo leve, y pues tampoco era como que yo supiera tanto del tema. Porque, siendo sincera, pues uno a la edad de 17, 16, 15 años, pues ¿qué va a pensar en lo que es una enfermedad? ¿O qué va a pensar en la salud que puede llegar a algo más? Claro. Si acaso la gripa o la tos, pero ya otra cosa más allá sí es desconocido. Para mí fue desconocido. Ok, entonces fue esos laboratorios. ¿Fuiste con algún otro médico después con el médico del centro de salud? Me mandaron al Hospital General. Al Hospital General. Al Hospital General, ahí me atendió un traumatólogo. Traumatólogo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero él me aconsejó de mejor ir con el nefrólogo. Ok. Y fui con el nefrólogo también del Hospital General. Y pues él sí me comentó, él sí fue una persona que me dijo: ¿sabes qué? Pues lo que tú tienes es de moverte ya. O sea, te vamos a poner que es la diálisis. Yo te voy a decir dónde tienes que ir, y ya ellos te van a decir si va a ser la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Y entonces, pues ahí fue como que, ¿qué está pasando?
Claro, O sea, yo no iba por de algo. buenas a primeras a empezar a hablar de insuficiencia renal, de diálisis. ¿Tú ya sabías de todos esos No, temas? de hecho, nunca me dieron una información completa de lo que era lo que tenía. No me dijeron que eran lo de los riñones, que tenía falla en el riñón, no me dijeron si tenía, ni sabía que eran las toxinas, no tenía ni idea de eso. Solamente me dijeron, te vas a ir con tal clínica y ahí te van a decir si te van a poner la peritoneal o la hemodiálisis, o el otro, ¿no? Que también sacaron uno que era La fístula. La fístula. Ese sí nunca me tocó, lo bueno. Pero sí me mandaron directamente eso. Y yo me quedé, bueno, tanto mi papá, que en ese momento me estaba acompañando, fue un estado de, ¿qué está pasando? De shock, prácticamente. Porque no sabíamos ni qué era una... Bueno, yo en lo personal no sabía a qué se referían con la diálisis y la hemodiálisis. Okay. Y sí fue pues sí, algo inesperado. Sí. Prácticamente tú no tenías síntomas de náusea, vómito, diarrea o algún síntoma que nos hiciera sospechar de un daño renal. No. Cansancio, fatiga, hinchazón de pies, espuma en la orina. La verdad no, doctor. Nada de esos síntomas. Ni uno. De hecho, ya cuando fui, eso pasó aquellos años que en el 2018, ya cuando me empecé a sentir ya mal, fue a principios del 2019, si mal no recuerdo, o en el 2020. No, creo que fue en el 2020 cuando ya empecé a sentir la fatiga. Ese fue lo primero que sentí. Ok, pero tú en el 2018 fuiste a la unidad de hemodiálisis y diálisis, ¿no? No. ¿Hasta cuándo fue que fuiste? Fui hasta el 2020. Hasta el 2020. Hasta el 2020. Fuiste y llegaste ahí y ahí te dieron asesoría de qué tratamiento iba a ser el inicial. No. ¿No? No, porque ya fui con un médico. Lo que pasó del transcurso de noviembre del 2018, que fue cuando me fui al Hospital General, a lo que fue el año 2019, todo ese periodo yo nunca sentí un problema. O sea, no fuiste. No, ¿por qué? Porque yo sentías bien. La verdad, por la ignorancia, fue más el hecho de yo no tengo nada. Claro. Porque no sentía ningún síntoma. O sea, no tenía todo lo que me ha platicado, los síntomas que debo de tener, no sentía ni uno. Todo ese periodo no hice nada. Y ya para el 2000... Ni pedir otra opinión, ni nada. Ni ultrasonido, nada. No, porque todo fue por parte del Hospital General. Y ahí fue otra situación, porque cuando me mandaron a hacer los estudios, los ultrasonidos, los que hacen ese estudio me decían, no, que están muy chicos tus riñones. Otro decía que estaban muy grandes. Entonces, si entre ellos no había un diagnóstico fijo de ellos, ahora imagínense yo qué voy a poder pensar. Pues, claro. No, pues, ni uno me da ninguna respuesta clara, y entonces pues yo dije, pues no siento ningún síntoma, así que pues mejor me agarro y me fui. Ok. Y ya en el 2020 es cuando ya empiezas a sentirte un poquito fatigada. Si no fue en el 2020, fue en el 2019, pero sí por ahí. Por ahí esa fecha fue. Por ahí es que ya... Transcurrieron, para puntualizar, transcurrieron meses. Sí. Y tú ya no acudiste, y esos meses que fueron transcurriendo empezaste a sentir síntomas. Lo que fue la fatiga. La fatiga. Primero fue la fatiga. ¿Y eso te hizo ir nuevamente con el médico o qué fue? Sí, pero ya fue por fuera, ya no fue por medio del hospital. Ya fuiste en medio particular. Sí, y el médico por medio particular, ¿qué es lo que te dice? Me comentó que ya no había nada que hacer, que mejor se hiciera un trasplante, pero que antes de hacer el trasplante tenía que hacerme unos estudios. Bueno, tenía que entrar a lo que era hemodiálisis para poder filtrar, desintoxicar todo y que estuviera bien. Pero en ese entonces fue igual, o sea, no me dio explicación de qué me está pasando. Bueno, pues ya sabíamos que era la enfermedad, ¿no? Pero fue nada más así de directo de trasplante y diálisis, y nomás unos 4 meses vas a estar en hemodiálisis y ya te sales y te hacemos lo del trasplante. Y pues yo en mi ignorancia, porque como le comento, no me quería enfocar tanto en eso, de esa situación, porque pues sí, no me la creía yo. No todavía te sentías tan mal, pues. Y ya cuando me hicieron las hemodiálisis, bueno, cuando me pusieron el primer catete,
Fue ahí cuando me cayó, ahora sí como le dicen, me cayó el 20 de que... ¿Qué le pudieras recomendar, mija, a todas las pacientes que se detectan el daño renal y que no tienen síntomas, como fue en tu caso? ¿Qué recomendación le harías? De que busquen una segunda opinión. Que no dejen pasar mucho el tiempo. No dejen pasar mucho el tiempo. Que hagan preguntas, más que nada, cuestionar al médico. ¿Qué es esto? Aunque la pregunta sea la más tonta para uno, o sea, preguntar, porque si uno no pregunta no sabe. Entonces, muchas veces ya hay médicos que nada más te comentan y adiós. Pero tú te quedas con preguntas de, pero si puedo hacer esto, o qué puedo comer, cómo puedo prevenirlo. O sea, te quedas con tantas preguntas que después te haces ya cuando estás en casa. Y pues no, ya estando en casa pues ya no sirve. Tienes que ser en el momento de siempre cuestionar al médico. Cuestionarlo porque te quedas en dudas. Yo en mi caso me quedé de, ¿pero qué es esto? O sea, explícame cómo me pudo pasar esto. ¿Cómo pude haberlo prevenido? ¿O qué me llevó a ello? Pero no, ni los médicos anteriores ni uno me había dicho con exactitud qué era. O que era una diálisis, que era una hemodiálisis, que podía provocarme si yo en dado caso no me cuido en la hemodiálisis. ¿Cómo puedo seguir previniéndome para que el cuerpo esté bien y poder seguir con una cirugía, que en este caso fue el trasplante? O sea, siempre cuestionen al doctor. Esa es la recomendación de Karina. Y es muy importante seguirla tal cual, porque cuando nos quedamos con dudas puede ir avanzando el daño renal, te puedes descompensar, incluso puede ser causa de que ya no seas candidato para un trasplante. Así es. ¿Verdad? Sí, porque estar en hemodiálisis no es fácil. Yo sé que los enfermeros y los doctores hacen su parte de quitar las toxinas y todo lo que conlleva, pero también está de uno, cómo cuidarse. Aquí en Mexicali, lo que es Mexicali, Baja California, tenemos unas temperaturas muy altas, muy fuertes, que son de más de 45 grados. Entonces, ¿qué pasa si tu catéter llegas a tener una sudoración, toda esa parte? Se infecta. Exacto. Entonces, y eso lo sé porque cuestiono a los doctores. Y también lo tuve que vivir porque sí me llegó a infectar el catéter también. Entonces, a eso es lo que me refiero. Por la mínima cosa, lo que puede causar. Si llega a infectar el catéter, te lo tienen que retirar y volverte a poner otro. Y por eso siempre es bueno cómo saber cuidarte también. Definitivo. O un familiar que también que te apoye, que también cuestione, porque en este caso cuando uno es el enfermo siempre ocupa una mano derecha. Sí, que entra a la consulta y que cuestiona al médico, porque uno Sí. tal vez está en shock o está sin saber ni qué preguntar, porque está como si le hubieran dado un golpe, que no sabe el estado emocional que lo puede bloquear, pues, para poder cuestionar al médico, para poder resolver todas las dudas que tenía tal vez apuntadas en la mente, pero no las puede decir por la impresión de que ya hay que dar un tratamiento como la diálisis o la hemodiálisis, trasplante, insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, todas estas situaciones, ¿verdad? Sí, sobre todo también los cuidados, también el alimento. El alimento, que es básico, ¿no? Sí, el alimento que y es caro. demasiado. Sí, es que también va a depender del médico qué es lo que te va a recetar, porque a veces no todos tenemos sí tenemos el mismo problema de lo que es las toxinas, pero no todos los cuerpos son iguales. Cada uno tiene sus diferentes nutrientes, entonces también es bueno cuestionar, preguntar, saber qué puedes comer y qué no. Cuánta cantidad, porque a veces sí nos basamos con qué te dijeron a ti, no, pues yo puedo comer de todo, y tú no, pues yo tengo mis límites. Entonces sí es recomendable tener una buena dieta, una buena alimentación, porque también eso ayuda o perjudica lo que puede llegar a ser la cirugía. Claro. Entonces yo en ese aspecto, lo que fue mi mamá, mis familiares, de siempre estarme poniéndome límites. Yo a veces decía que quiero algo, o sea, se me antoja algo, pues que no debo de comer, pero me decía no. Y ya fue también de mí darme a entender que si no me comporto ahorita o no me alimento como se debe de ser,
puedo perjudicar la cirugía. Claro. Entonces sí es importante todo esto, ¿no? Sí. Definitivamente la nutrición, la alimentación. Pero regresemos nuevamente a la colocación del catéter. Llega el 2019 o 20 y se coloca el catéter. El catéter fue de hemodiálisis. Sí. Ok. En esta parte. Cuando se realiza el procedimiento, ya una vez que se realizó y ves el catéter, es cuando te cae, como dices tú, el 20, de que ya es un tratamiento que es vital. ¿Pensaste que iba a ser temporal, que nada más te desintoxicabas y ya ibas a estar bien? ¿Qué es lo que pensaste en ese momento, Karina? Yo pensé que iba a ser otro tipo de desintoxicación, o sea, nunca me imaginé que iba a tener que quedar algo conmigo. O sea, jamás pasó por mi mente de que ese pedacito de ese pedacito de cuerpo extraño que es un catéter tenía que estar aquí conmigo los 24/7. Entonces fue de ¿en qué momento llegué a esta situación? ¿Qué es lo que te preguntas, Karina? ¿Por qué a mí? No, la verdad es que no. Simplemente fue de ¿en qué momento llegué a esta situación? ¿En qué momento? Sí, pues ¿en qué momento? O sea, porque a lo mejor pude haberlo prevenido, a lo mejor no, pero ya cuando me comentaron que fue por así que o sea, fue por mi cuerpo que ya no desarrolló los riñones, entonces ya no había nada que hacer, simplemente era la cirugía o vivir con diálisis o hemodiálisis. Pero pues siempre es bueno informarse, no quedarse con una opinión. Sale del procedimiento del catéter, la vida pues cambió prácticamente para ti, mija. La vida ya de estar estudiando, trabajando, porque tú le ayudabas a tus papás a trabajar. En aquel entonces no. Era estudiar. Estaba en mis cursos de inglés y me estaba poniendo a trabajar por fuera, pues en lo que era, pues en plaza o buscando como, ya sea farmacia, o sea, buscar, pues porque lo que me importaba a mí era seguir con las clases de inglés. Pero ya cuando pasó esta situación, e incluso tuve una situación anterior con mi papá, que él también tuvo que tener una cirugía. Entonces, desde que mi papá tuvo su cirugía, sí fue me tuve que detener, me detuve y pasó también mi situación, entonces ya, pues ya fue, de ahí ya fue todo mi procedimiento de lo que fue el catéter, la cirugía. ¿Tu vida en tu casa cambió en la cuestión del cuidado del catéter? ¿Ya no te podías bañar igual? Sí cambió, de hecho mi mamá era la que ¿Cómo te bañabas en ese entonces? Pues aquel entonces me ponían una bolsa que tapara esta área. Me ponían una bolsa porque mi mamá siempre era de quererme bañar todos los días. No le gustaba que me quedara así un día sin bañarme. Ella era de todos los días de que te vas a bañar. Me levantaba, me ponía la bolsa y me bañaba. Ya con un trapo húmedo pues ya me pasaba por todo el cuerpo y ya. ¿Y ahí qué es lo que piensas, mija? ¿Qué es lo que sientes que cambió en la cuestión de algo tan básico que es poder bañarte, asearte? O incluso cambiarse también. O cambiarse. Sí. Era que necesitabas ayuda para poder cambiarte. Sí. Pues en su momento fue... pues nomás fue complicado. Porque al final del día pues era mi mamá la que me ayudaba, entonces siempre estaba 24/7 tu mamá ahí. Sí, no sentía como que vergüenza o pena o lástima, o sea, no, pues más bien agradecida porque ella estaba ahí, agradecida porque ella me estaba ayudando, ya sea tan solo para acostarse, porque los primeros días sí fue de que me da miedo tocarlo porque puede sangrar. De hecho sí tuve el primer día, la primera noche, sí se salió un poco de sangre, o sea, no sé cómo fue la situación realmente, pero de que salía sangre, se despegó de hecho el pegadero que se llama ahí, el plástico que pega ahí. Sí, se quitó y entonces a las 12 de la noche ahí nos ve. Nos fuimos a los hospitales privados que están por el área de Pueblo Nuevo, entonces sí fue todo una aventura esa noche porque para empezar sí me espantó un poco. Y pues mis papás también, pues en ese momento era de ¿qué hacemos? Porque como le comento, fueron
los primeros días que no sabíamos mucho del tema. Okay. Entonces no sabíamos qué podía pasar. Entonces se resolvió esa situación del sangrado, sigues con las sesiones de hemodiálisis. ¿Cómo se sentía tu cuerpo al salir de la sesión de hemodiálisis? Fatal. Sí, porque nunca sabes cómo va a salir. Bueno, en mi caso nunca sabía cómo iba a salir. A veces salía con las piernas muy cansadas, salía como mi cuerpo con nervios o mareada, o con ganas de querer vomitar. Era muy diferente, todos los días que iba era diferente. No era un día de que ay, voy a salir bien, voy a salir caminando con ganas, ¿no? A veces hasta con silla de ruedas tenía que salir de la clínica. Pero también ¿por cansancio o por calambres o qué es lo que sentías? Ajá, calambres, cansancio, las piernas, o sentía que se me entumían, o salía como medio mareada. Entonces eran muchas cosas. Cuando estás ahí en el reposet sentadita hemodializándote, ¿qué es lo que piensa una muchachita como tú? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Este no es mi lugar. Sí, ¿volteabas a ver a los compañeros que estaban hemodializándose? Sí, pues la mayoría pues ya era personas mayores, y normalmente casi siempre se la pasaban durmiendo, pero yo era de estar viendo para un lado a otro cómo estaba mi ritmo cardíaco, o sea, porque también tuve presión alta. ¿Veías tu sangre salir Sí. en la línea? ¿Sí? Sí, fue... Impresionante. Sí. No, tanto los míos como los que estaban enfrente de mí, porque éramos un círculo donde yo estaba de frente a otras personas y miraba cómo salía la manguerita y circulaba lo que era la sangre, ¿no? Pero pues también eso, al principio sí fue de, pues, ¿qué hago aquí? Con el tiempo tuve que ir aceptándolo, porque si yo no lo acepto, entonces ¿cuándo voy a seguir adelante? Porque si yo no acepto esto, pues nunca voy a aceptar todo lo que tiene que conllevar, que son los medicamentos, que son los cuidados. Entonces ya una vez que yo acepté que tenía este problema, pues ya fui viendo para qué servía la maquinita, o pues así, pues ya viendo qué hacía cada enfermero. Ya llegó incluso un momento en el que decía, eso no va ahí, o cosas así, porque me tenía que adaptar. Pero ya cuando llegué a tener me empecé a sentir más mal, fue cuando, no me acuerdo si me hicieron lo del cambio del catete. ¿Empezó a fallar o qué es lo que pasó con tu catete? Se infectó. ¿Qué es lo que sentías o cómo se dieron cuenta que estaba infectado el catéter? Por la temperatura. Me daban temperaturas durante la sesión de hemodiálisis. Las sesiones de hemodiálisis, exacto. ¿Había fiebre? ¿Había temblor en el cuerpo? Sí, normalmente sí hay un momento en que sí tienes que tener cierta temperatura, ¿no? Pero eso ya era mayor. Y había ese temblor que le llaman la tiritona, ¿no? Que empiezas a temblar cuando están las hemodiálisis. Sí, pues ya ahora sí que ese ya no es mi área, entonces ya la doctora cuando venía ya era de tu catéter, creo que se infectó, y ya me revisaba y me llegó a comentar eso de que ya se había infectado mi catéter. ¿Y qué es lo que te dicen ahí? ¿Vamos a recambiar, a recolocar otro? Sí, y cerca del mismo lugar donde fue cerca del otro mismo catéter se colocaron el segundo catéter. Sí, el segundo catéter. Por eso le comento. Es importante, ¿no? Cuídense mucho. No, yo sé que a veces quisiéramos salir, estar afuera, pero tenemos que cuidarnos del sol, porque si llega a infectarse el catéter, pues, o sea, ya no es tanto la culpa de los enfermeros ni los doctores, porque ya también es nuestro cuidado. Yo sé que a veces muchas personas tienen que trabajar, pero pues traten de cuidar, no exponerse tanto a lo que es el clima de afuera, porque sí, nos ponemos peligroso. en riesgo de infecciones, y ese catéter pues va directamente al corazón, y eso puede contraindicar el trasplante si se nos infecta demasiado, que se llamaría una endocarditis, ¿verdad? Afortunadamente no fue endocarditis, pero fue infección. Cultivaron la punta del catéter y salieron bacterias y te dieron antibiótico. Sí, me dieron antibióticos y después se realizó lo que fue el poner el otro catéter. El otro catéter. Sí. ¿Cuánto tiempo transcurrió de la colocación de tu hemodiálisis al trasplante? Fue más de un año. Más de un año. Más de un año. Porque me lo pusieron el 6 de septiembre
que no me acuerdo si fue del 2020 o 2019, pero fue por esas fechas. Ya el siguiente año fue el 2 de noviembre la cirugía. Entonces sí fue más de un año. Más de un año. En ese trayecto se hizo el protocolo para trasplante. Sí. Para hablar de un trasplante, pues obviamente se requiere de un donante. ¿Cómo fue la noticia que te dio tu donante, tu hermano, tu superhéroe, de que él quería ser el donante? ¿O cómo fue ese proceso? Pues nada más fue mi mamá la que me comentó, va a ser tu hermano. O sea, yo la verdad no tenía ni cómo, o sea, no, yo en aquel momento la verdad yo ya estaba, ya, porque había tenido también mi problema cuando estuve internada, lo que tuve el sangrado. O sea, ya fue, ahí fue donde detonó todo, de que se va a hacer la cirugía, no se va a hacer, quién va a hacer, no va a hacer, ¿no? Pero sí fue mi hermano, mi mamá, que le platicó a mi hermano y mi hermano ya le dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer. ¿Cómo recibiste esa noticia de tu hermano? ¿O estabas tan agotada que ni siquiera lo tomaste en automático? Yo en aquel entonces fue de que abril, mayo, lo que fue ya mayo en adelante, yo ya estaba de que no sé qué va a pasar. En automático, prácticamente ya estabas. Era de solamente Dios sabe si al día mañana amanezco y si no, pues ya. ¿Eso es lo que pensabas? Sí, yo ya en ese momento ya era de, pues ya, a ver qué pasa. Ya fue un momento en los que yo ya no quise preocuparme más, porque dije, si va a pasar, si no, ya no puedo hacer yo nada. Eso es lo que pensabas. Eso es lo que yo pensaba. Porque fue una situación muy triste, muy caótica, muy angustiante cuando estuviste en terapia intensiva. Sí. ¿Ese por qué fue? Por el sangrado que tuve. ¿En dónde fue ese sangrado? Cada vez que hacía del baño, sí, salía rojo, entonces salía... Y la hemoglobina bajó bastante, ¿no? Sí, porque ya, de hecho estábamos en ese transcurso de subir la hemoglobina porque ya era de cuestión de días para tomar fecha en el trasplante. Entonces ya tenía en aquel entonces mi 8.5 de hemoglobina y bajó a 4 en un solo día. A 4 gramos de hemoglobina, prácticamente pues apenas para sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Te transfundieron ahí en ese entonces? Sí, me hicieron transfusión de sangre. Y pues prácticamente con un filtro leucorreductor, que es para evitar que los leucocitos pasen a través de la transfusión, pero estábamos con la incertidumbre aún así de que pudieras tener el rechazo. Así es. Pero no había otra opción porque ya estabas muy descompensada con una hemoglobina de 4 en terapia intensiva y se logró contener el sangrado. Así es, sí, fue todo una odisea, ¿verdad? Sí, porque... Me acuerdo muy bien que pasé a terapia intensiva. Así es. Y pues echándote porras, mija. Echándote porras de que siguieras adelante, y yo me acuerdo que llorando decías que ya no querías nada de saber del trasplante, pero finalmente te logras recuperar de ese sangrado, de ese estado crítico. Y cuando estás en la terapia intensiva con ese sangrado, eso es lo que pensabas, mija, de que ya tal vez... Ya, esto ya no se va a hacer, ya no se logró el trasplante. Así es, ya fue, pues ya hasta donde llegué. Y solamente Dios sabe qué va a pasar, yo ya no está en mis manos. Ahora sí que solamente está en las manos de Dios y a las personas que puso en el camino, porque yo de mi parte, yo hice todo lo posible, humanamente posible, y ya. Si pasó esta situación, de hecho dije, a lo mejor pasó por algo y simplemente no va a suceder. Porque sí, yo en ese momento sí dije, ya no quiero saber nada. Pero pues aquí. En ese momento sí uno puede, como paciente, tirar la toalla, como quien dice, decir pues ya, hasta aquí. Ya es agotador, ya es por demás todo esto. Sí, porque es cansado. Uno tiene que tener la máscara de que estoy bien, todo está bien, pero no, todo es cansado. Hasta para fingir la sonrisa. Uh-huh. Sí. Y finalmente sales adelante, mija, porque Dios es muy grande. Así es. Y se continúa con el protocolo.
continuamos con, pues se transfundió, te hacemos estudios para ver cómo está el estado de sensibilización de tu cuerpo. ¿Y qué más? A ver, platícame. Pasó eso. Después pues ya vino la noticia De la fecha. de la fecha. De la fecha de trasplante. Finalmente llega la fecha del trasplante. Sí, ¿Qué, pues, qué es lo que sientes cuando ya te damos fecha para la cirugía? pues felicidad. De hecho me acuerdo que era de noche. Íbamos a ir con el doctor Federico porque me había citado para que me iba a entregar unas cosas. Entonces yo ya estaba dentro del carro y pues mi mamá seguía dentro de la casa igual que mi hermano. Y eso me acuerdo, no sé si le pregunté, creo que sí le pregunté si ya había tenido noticias. Y me dijo que sí, que es el 2 de noviembre. No, di el grito. Ahora sí que se adelantó el grito de Sí, independencia. y me bajé corriendo y le digo mamá, que ya va a ser el tal fecha. Y el doctor me está diciendo que vaya de una vez al consultorio. Cabe destacar que el doctor sale aquí casi hasta las 10:30 de la noche y aquel tiempo eran como las 8:30 de la noche y pues vine a su consultorio. Sí. Y me comentó que se tenía que realizar y pues fue felicidad. Como que en ese momento ya fue de que hay Ya estamos a un paso, ya veo la luz, ¿verdad? Sí, ya. De una oportunidad del trasplante, una bendición tan grande que es el trasplante de riñón. Llegamos a la ciudad de Tijuana y ¿qué pasó ahí en el seguro? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Que pasábamos y no pasábamos al trasplante? Sí, pasó. Pues yo la verdad ya estaba tranquila. Yo cuando me pasaron al área de espera fuera de quirófano. ¿Recuperación? No sé, pero sí, yo me quedé dormida. Yo dije, bueno, pues los doctores saben, yo me duermo y a ver qué pasa. Mi hermano sí estaba nervioso, él estaba al lado de mí, me acuerdo, estaba nervioso. Le dije, de hecho, pues tampoco soy inconsciente y le pregunté, ¿realmente lo quieres hacer? ¿Le preguntaste en ese momento? Sí, porque pues mientras todavía no estemos adentro, pues él puede decidir, porque también se vale. Se vale porque pues es la vida de él, es el cuerpo de él. Y le pregunté y me dijo, no, sí lo voy a hacer, nomás que estoy nervioso. Y yo, bueno. Y ya me quedé bien dormida. Ya después no supe qué pasó. Solamente me dijo mi hermano que sí hubo una demora. Pero dije, bueno, la verdad yo no sé, yo sí me quedé tranquila, dormida ahí. Y en eso pasamos al quirófano, ya una vez que iba a la camilla al quirófano, pues la emoción, ¿verdad? ¿Tenían miedo? Nervios. ¿Qué es lo que piensas cuando ya estás ahora sí que en las luces del quirófano? Pues nomás me acuerdo del doctor, no me acuerdo si se llama Manríquez o ya. ¿Manríquez? Sí. Sí. Ok. No, ya. Pensé que le iba a regar con su nombre, pero un saludo, doctor, si me está bien. Flavio Manríquez, Sí. nuestro amigazo, nuestro brother, que también es parte del equipo de trasplantes de México. Él me dijo, cuenta, a ver, y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar y vas a salir de esta, no te preocupes. Y ya fue de contar el 1, 2, y ya ni me acuerdo si llegué al 5, pero sí. Y fue una maravilla esa cirugía, fue artístico, fue hermoso. Una vez que sales de quirófano, despiertas en la terapia intensiva. De hecho me dijeron que hubo bueno, no incidente, sino que hice un espectáculo. Que me metieron al área del cuarto y que me empecé a patalear. Pero es que yo me acuerdo vagamente que dije no podía respirar y fue entonces cuando me sacaron el tubo de la boca y ya de ahí fue otra vez volverme a dormir. Y al día siguiente me dijeron lo que pasó y yo, ¿Y pues cómo sentía tu cuerpo después del trasplante, amiga? ¿Cómo Diferente. se siente? ¿En qué sentido? Pues yo anteriormente, semanas antes, yo ya nomás tocaba mi pierna y ya no sentía nada, sentía solamente, y ahora literal el hueso de adentro, yo ya sentía lo que era el hueso, porque confundimos lo que es el músculo de la pierna y
no, o sea, ya era mi hueso, yo ya no tenía prácticamente nada. Entonces fue lo primero que toqué y dije, ay, ya, se siente diferente, me siento diferente. O sea, fue en el momento, en el instante, en el momento en que yo me levanté, fue todo diferente. Más limpio. Dicen muchos pacientes que es como una flor que llega agua y empieza a abrir los pétalos. Otro paciente me dice que es como una batería de un carro que lo cambian y empieza a estar el carro como nuevo. ¿Cómo se siente? ¿Más limpio? Con más energías. ¿Más energía? Con más energía, era de que ya me puedo levantar, ya me puedo ir. Y dijeron, no, tranquila. Fue eso y también un poco de miedo, porque no vaya a ser que haga una imprudencia y haga algo que no debo decir y otra vez a quirófano. Pero sí era de miedo, pero con ganas de querer, ya me quiero ir, ya quiero salir de aquí. Pero pues... En ese entonces disminuyó tu cantidad de tu volumen de orina antes de tu trasplante. Cuando llegaste al trasplante, en ese entonces, antes de la cirugía, ¿el volumen de orina disminuyó o orinabas igual 2 litros al día? No, yo ya no. Ya ¿cuánto? Los últimos meses ya era de casi no iba al baño. Casi no. Ya casi ya no. Ya de hecho fue lo que también me llegó a preocupar por el hecho de que ya estaba teniendo más problemas de los que tenía anteriormente. Que una de ellas fue eso. La retención de los líquidos. Y una vez que ya estabas trasplantada y ver la bolsa llena de orina, ¿qué es lo que sentías, mija? Todo eso tomé. Sí, pues felicidad. Pues que la verdad no... Se veía inalcanzable, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Porque... ¿Qué le quieres comentar y recomendar a todos los pacientes que están en un proceso de un trasplante y que ven que no se ve esa luz, que ven que es agotador y que no avanza su protocolo? ¿Qué le quiere recomendar a todos ellos? Porque nos están viendo muchas personas que están ahorita en protocolo. Pues principalmente hay que recordar que son 2 situaciones diferentes. Okay. ¿A qué me refiero? Una es la situación que estás pasando en hemodiálisis junto con el catete. Tus cuidados, cuidados, tu alimentación. Otra es la cirugía, que es independiente. No es tan independiente, pero sí es otra forma de seguir a lo que es el protocolo del trasplante. Porque yo no lo veía así, yo lo miraba todo directo, así de que es mi hemodiálisis y mi trasplante, pero hay una pequeña línea, una muy fina línea de que es diferente, de que el trasplante es diferente y lo de hemodiálisis es diferente. Y si no te cuidas en las hemodiálisis, no hay paso para el trasplante. Entonces sí es bueno nunca descuidar ninguno de los dos, porque llega a pasar algo con el catéter o con tu salud, de lo que que conlleva con la hemodiálisis, llega a fallar lo que es el trasplante. Entonces, a lo que entiendo es que se cuiden durante las sesiones de hemodiálisis o diálisis para que lleguen en las mejores condiciones para su trasplante. Así es. Y en la cuestión emocional, porque eso afecta mucho. Sí. Y cuando ves que no avanza el protocolo, que se ve inalcanzable, pues acercarse a los médicos correspondientes e insistir, persistir, tenaz, porque su mamá fue, pero como cuchillito de palo, pero si no es así, esto no avanza definitivamente. Así es, pues es que más que nada puedes ir con la amiga, la vecina, el amigo, lo que quieras, pero al final del día el que tiene la última palabra son los médicos, de qué se puede hacer o cómo cuidarte tú para que se pueda realizar ese trasplante. Más que nada acercarse a los médicos, acercarse a ellos y pues escuchar solamente lo que ahora sí que un profesional hace, porque viera cuántas cosas me decían por fuera también. Pero ¿qué es lo que te decían con respecto? ¿Hubo desánimos tal vez para antes de tu trasplante? Sí, de que más que nada porque tiene que afectar a mi hermano, o sea, porque él tiene que ser el donante, o sea, más que nada por el lado de él. Que te decían que ibas a perjudicar a tu hermano, que no fueras egoísta, algo así. Sí, pero pues sí, mi hermano quiso y ahora yo tampoco le puedo dejar esa carga de que qué tal si fallezco y al día siguiente él va a estar llorando por mí diciendo que yo lo pude haber evitado, pero por la gente de afuera no lo hice. Entonces
Es una carga emocional sí, es una carga emocional para el receptor, ¿verdad? Ajá, entonces sí, por ese lado sí fue más difícil, porque también me llegó la duda de que sí o no, o mejor le digo que ya que ahí dejé todo y no lo hago. Seguir con hemodiálisis. Así, pero pues ya, pues ambos sabemos que ya. Yo creo que ya ahorita ya. Ahorita, ya no. ¿Qué le quieres comentar ahora a los donantes que están a un paso de salvar la vida de un familiar o de un amigo? Pues que no tengan miedo. Que no tengan miedo. No tengan miedo, no se dejen llevar por comentarios de fuera. Yo la verdad sí, acérquense a los doctores. A uno de confianza, a uno que realmente te quite todas las dudas. Y de hecho, los doctores se miran cómo son los doctores al momento de explicar las situaciones, al momento de ser más conscientes de qué puede pasar y qué no. Porque hay doctores que la verdad sí no te demuestran algo de apoyo o de que esto va a ser un éxito, o sea, no muchos. Entonces sí, acérquense a los doctores, que pues, ¿quién mejor que ellos? O igual a otro que haya sido donante, porque hasta la fecha mi hermano está al 100. Una vida perfecta. Está al 100, él está estudiando y ya pronto pues ya va a terminar su carrera. Entonces ya, pues yo lo miro bien. Él está bien, bueno, lo que también le he comentado, le he preguntado cómo has estado. Y sus resultados de laboratorio han salido favorables, han salido correctos, así que mientras tengas una calidad de vida sana, pues siempre vas a estar sano y no implica ninguna situación haber donado un riñón. Así es, y de hecho sí, muchos se pensaron que él ya no iba a hacer mucho, o sea, de que él ya arruinó su vida, pero no, él sigue estando con lo que siempre ha querido, hasta ha luchado, sigue adelante, él no se dejó manipular o por los comentarios ajenos, entonces ahí anda él. Ese es un gran mensaje para todos los donantes, no tengan miedo, acérquense con los médicos para que estén bien asesorados, porque los pueden desanimar con malos comentarios que no tienen un fundamento científico. Sí, ¿verdad? porque la verdad, yo como que fui la que recibió, ahora sí que yo le agradezco de corazón. Es lo que te voy a decir, mija. ¿Qué le quiere decir a tu hermano, a tu superhéroe, que fue el donador? Pues que muchas gracias. La verdad, pues es que todos los días lo miro, así que para él yo me imagino, bueno, sí, la verdad sí me ha dicho, siempre me dice, yo te di, es que tenemos una relación muy diferente. Y él a veces me dice, yo te di la vida. Pues ya sé, pues aquí estoy. Pero sí, pues es que agradecida con él. Es un agradecimiento invaluable. Así es, pues es algo que no se puede decir con palabras, la verdad. Es pues sí, prácticamente volver a vivir con ese regalo de vida. Ajá. Y yo digo que el donador está bendecido como para 5 generaciones, ¿verdad? Primeramente Dios. Y muchos de los malos comentarios son, es que estás muy joven y si tú tienes un hijo, tal vez tu hijo vaya a necesitar un riñón y que ya no le vas a poder donar. Pero pues siempre he dicho que Dios no lo quiera, pero si algún donante está en esa situación, sobrarían más de 5 potenciales donantes que quien levantara la mano para donar un riñón. Pero por eso a eso me refiero, que el acto más noble y sublime que hay en la tierra y generoso es la donación en vida. Y la donación también con muerte encefálica, definitivamente. Por eso mi admiración y mi respeto para todos los donantes. Así es, y también pues quiero agregar algo de que también los donadores de sangre, porque muchas veces hay cirugías que no se hacen por falta de donaciones, pues sí, por falta de que necesita el hospital, todo eso. Entonces sí, también hay que marcar eso, ese rubro de la donación de sangre. Así, porque la verdad muchas veces hay cirugías que se tienen que detener porque no hubo donaciones, entonces, o no hay el tipo de sangre, más que nada, porque también eso afecta lo que ya es la cirugía. Entonces sí me gustaría recalcar eso de que donar sangre, o sea, no, más bien también de esa es una forma de ayudar a la otra persona. Definitivamente. Ahora, ¿qué le quiere decir a su mamá, a su papá, que siempre estuvieron apoyándola? Pues muchas gracias. Bendecida con ellos, la verdad, porque sí, fueron un apoyo incondicional de Karina, ven para acá, Karina, ven para ahí. O tan solo el hecho de que alguien estuviera conmigo en ese momento.
Entonces, sí, pues agradecida con ellos porque nunca se dieron por vencidos, a pesar de que la situación económica que tenemos, porque sí es difícil, tanto el hecho de ahora sí que mi situación y más los gastos diferentes. Porque es una enfermedad muy cara. Así es. Y todo lo estaba sufragando por la iniciativa privada y eso era muy complejo. ¿Qué le quiere decir a todas las personas que fueron, al parecer muchas personas que colaboraron mucho con su salud? Agradecida, la verdad, muchísimas gracias, porque yo sé que también tanto los médicos como los que apoyaron, sin ustedes no hubiera surgido todo esto, porque había días que me pedían medicamentos que de 10,000 pesos. Llegó un momento en el que era 2 veces a la semana ese medicamento. Ya, lo bueno que ya fueron ya los últimos, pero pues muchísimas gracias porque pues ahora sí, sin ustedes, sin su apoyo, no sé qué hubiera pasado. Usted estuvo muy cobijada por muchos mexicalenses, muchas personas de Mexicali y del sur de California. Así es. Sin ese apoyo pues no hubiera sido posible esto, ¿verdad? Así es, la verdad que sí, porque hubo un canal de televisión, en especial el canal 66, que la apoyó mucho. Así es. Ese canal pues se encuentra aquí en Mexicali. Es una fundación donde ayudan al más necesitado y pues muchas veces lo que pasa aquí en Mexicali es de que a uno le da vergüenza ir a ese tipo de lugares o sí, a ese programa. Entonces pues la verdad, los que son de Mexicali o sus alrededores, no tengan vergüenza, no tengan miedo, porque de que las puertas ahí están abiertas para cualquiera que tiene una situación en este estado. Y pues no tengan vergüenza, se acérquense, la verdad los invito. Yo a veces ando por allá, doctor César también. Entonces allá estamos y pues apoyando lo que es la Fundación Intermedia. Así que si no son de Mexicali o aquí, también lo pueden ver por YouTube. Creo que también tienen ahí su plataforma, y entonces pueden conocer más Mija, de ello. Una vez ya trasplantada, usted de repente se preguntará por qué Dios me dio esta oportunidad y ahora qué me toca hacer a mí para poder regresar todas estas bendiciones. ¿Se ha preguntado eso? Sí. ¿Sí? Sí, me lo he preguntado, pero ahí vamos. Ahí vamos, porque también después del trasplante no es algo que dices, uy, ya al día siguiente ya tengo todo, no, es también luchar con uno mismo, porque yo al principio fue ¿y ahora? O sea, mis hemodiálisis eran tales días y era ¿y ahora qué hago? O era al día siguiente amanecí cansada y me quedaba en cama, ¿no? O me quedaba en casa y ahí estaba, pero ya una vez ya estando bien era ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde inicio? O sea, más que nada también conocerse a uno mismo. Reorganizar su vida. Eso, y pues saber valorarla y conocer más de lo que puedo hacer, porque sí es como un despertar nuevo de que tengo otra oportunidad. ¿Y ahora ves la vida diferente? Sí. ¿Sí? Sí, demasiado. ¿Valora mucho más la vida? Sí, la verdad que sí, que sé que puedo hacer más cosas. Entonces sí ha sido estos años un poco de retos para mí, porque también en mi caso fue difícil el hecho de mis alrededores, a mis amistades, que unas se alejaron, otras se fueron, y entonces sí era como un momento en el que decía, pues voy con mis amigos, pero ahorita que ya no están, entonces era volver a iniciar de cero, volver a iniciar de a dónde soy bienvenida, a dónde no. Entonces sí ha sido un poco... ¿Se alejaron por la enfermedad? ¿La familia? Mis amistades a lo mejor sí, o no sé, la verdad tampoco quiero ser una persona que les juzgue, porque, claro, porque pues sus razones tendrán, ¿no? Pero pues sí fue un poco complicado, difícil y triste en su momento, pero pues seguí adelante. Eso es lo más importante. Sí, mira. porque pues no ya pasé por un proceso muy difícil como para detenerme con algo de que te puede... Yo es lo que así veo de los pacientes trasplantados, ya superaron un reto que es la vida. Ya cualquier reto yo creo que lo ven pequeño, ¿no? Ya por eso siguen adelante y siguen haciendo muchas cosas con éxito
y valorando la vida, porque pues es una nueva oportunidad de vivir y pues es una bendición poder colaborar y ayudar a más personas con testimonios como este testimonio que nos está ayudando a salvar a muchas personas. Realmente pues también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que siente, mija, ya después de que sales del hospital sin catéter? Ay, lo busqué. ¿Sí? Sí, lo busqué porque era ya algo parte de mí. O sea, porque yo a veces decía, ¿cómo es que esto está algo tan pequeño que es lo que me mantiene viva por ahora? ¿Y una vez ya trasplantada? Sí, dije, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi catéter? Porque ¿Tenías hasta miedo de no tenerlo? ¿O qué? fue miedo de... Pues no fue miedo, sino sí fue el buscarlo, porque era una costumbre ya tenerlo ahí, ya tenerlo parte de mí. Y dije, pues ya no está, o sea, sí fue como que un poco incómodo para mí no sentirlo, pero sí, ya. Una bendición también no tenerlo, Sí, también. ¿verdad? Tener ahora en vez de catéter un riñón, que ese riñón da la vida. Así es. Así de fácil es el trasplante. Es hablar de vida, es hablar de trascender a través de la donación, definitivamente. Mi apreciada amiga Karina, se nos acaba el tiempo. Quisiera que te despidieras con algún comentario, el que tú quieras. Pero relacionado a... A lo que tú quieras comentar, agradecimiento, recomendación, lo que tú quieras decirnos para finalizar este programa. Es más, si tuvieras oportunidad de escribir un agradecimiento. Bueno, ahorita lo que más me llama la atención es el hecho del lugar de donde se realizan sus hemodiálisis. Ser conscientes, porque no todas las hemodiálisis tienen que ser o terminar fatigado, cansado, la verdad. Eso es algo que sí me gustaría calcar mucho, porque hay centros de hemodiálisis donde no hay un seguimiento personalizado. No cumplen tanto eso y no cumplen con su ¿qué se podría decir? No cumple con las herramientas necesarias para una situación llega a ser grave o muy grave. ¿Le tocó ver Sí, situaciones? me tocó ver una situación donde de hecho falleció un señor, todo por esa instalación no tener ¿cómo le llaman los que son para? Desfibrilador, un carrito rojo de emergencias Sí. y demás. Sí, por eso falleció esa persona. Entonces sí, yo sé que a veces puede ser un poco difícil la situación económica, pero sí deberían de buscar un lugar donde sí tengan esas herramientas necesarias, porque es difícil. En mi caso fue triste ver a esa persona fallecer. Entonces buscar un buen lugar donde tengan su buena higiene, donde tengan las herramientas que se necesitan en eso. Y pues agradecida con la vida, agradecida con Dios, agradecida con mi hermano Jesús, agradecida con el doctor, agradecida con mis padres, mi madre. Pues es que hay muchas cosas que agradecer. Un agradecimiento sí, al Todopoderoso por todo lo que se pudo hacer. Así ¿verdad? es. Entonces, pues estoy agradecida. Nosotros también estamos muy agradecidos contigo, mija, por tu tiempo, por tu testimonio. Prácticamente es invaluable ese testimonio. Te agradezco infinitamente y nos despedimos porque el tiempo se nos agotó, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.